Muy buenas tardes a todos y a todas. Vamos a comenzar esta transmisión en vivo. El Museo del Templo Mayor les da la más cordial bienvenida y a nombre de la directora, la maestra Patricia Ledesma Bauchán, agradezco a todos su presencia. El día de hoy contamos con la presencia de Judith Alba Sánchez, quien es arqueóloga del Museo del Templo Mayor, la jefa de curaduría, quien nos presenta el tema Siwa, la mujer mexica. Voy a leer parte de su semblanza y les recuerdo que las preguntas y comentarios los vamos a leer al final de esta charla. Judith Alba Sánchez es licenciada en Arqueología por la Escuela Nacional de Antropología e Historia. Formó parte del proyecto Registro Nacional de Colecciones de Piezas Arqueológicas en la Dirección de Registro Público de Monumentos y Zonas Arqueológicos e Históricos. Ha participado en proyectos de excavación arqueológica en Chalco, Tlalmanalco, Amecameca, Tonatico, Tepexpan, Acolman y Tajín. Colaboró en el proyecto de pintura mural in situ y el proyecto de acervos en la zona arqueológica de Teotihuacán. Se ha desempeñado como profesora de la Escuela Nacional de Antropología e Historia, impartiendo la materia de análisis de laboratorio. Fue encargada del acervo arqueológico de la zona de monumentos arqueológicos El Tajín. Y actualmente se desempeña como jefa del Departamento de Curaduría del Museo del Templo Mayor, donde ha realizado labores de gestión en exposiciones temporales nacionales e internacionales. Bienvenida, Judith. Adelante, este espacio es tuyo. Muchas gracias, Mixi. Muy buenas tardes a todos los que nos acompañan. Quisiera presentarles este tema porque es del interés del público que visita generalmente el Museo de Templo Mayor. A veces conocer un poquito más sobre aspectos que son sobre la vida cotidiana. Antes de comenzar, quisiera decirles que sí, en el caso de Templo Mayor, nosotros como zona arqueológica prácticamente estamos relacionados con materiales que tienen que ver más con el recinto sagrado. Sin embargo, su vínculo con la vida cotidiana y lo que se desempeñaba en la ciudad de Tenochtitlan está ligado precisamente a las estructuras, tanto religiosas, políticas, que era lo que fundamentaba el recinto sagrado. En este caso, voy a hablar de la mujer en general, algunos aspectos que sabemos desde la perspectiva de la cotidianidad, porque es un tema, aunque muy buscado, pocas veces trabajado, es de difícil acceso en el campo metodológico, sobre todo para la arqueología, ya que tenemos que constatar datos que solamente tenemos referencia a veces por fuentes históricas. Entonces, en este campo hay un núcleo de información que todavía tenemos que desentrañar y del cual poco a poco se ha ido avanzando en las ciencias tanto antropológicas como en las históricas y toda la rama de la antropología. Muy bien. Este es precisamente el panorama. Lo cotidiano, lo que tenemos día a día, en el que se insertan una serie de variantes que poco a poco nos van a meter en una red que va a definir lo que es lo individual, pero tanto es individual en aspectos que tiene que ver con la personalidad y con las actividades de cada uno de los miembros de una sociedad, como también en la vida pública. En este sentido, el aspecto de la mujer va a radicar su importancia prácticamente porque va a desempeñarse en una serie de actividades que va a estar vinculada a todos niveles. Por supuesto que le relacionamos prácticamente en el campo doméstico, que es donde más conocemos de sus actividades y sus desempeños, pero es porque así se le ha registrado, ¿no? En el campo de lo materno, de la reproductividad y de sus quehaceres prácticamente. Es un campo particular del que también nosotros poco a poco podemos conocer otras áreas que están ligadas, pero sin embargo es el más rico porque está fundamentado también en aspectos que tienen que estar ligados con la educación. En la educación que para los mexicas prácticamente es fundamental en dos momentos. Una que es la que se da desde la casa, que es prácticamente el núcleo de la familia. En el núcleo de la familia prácticamente está regido por las mujeres, y la enseñanza a nivel formal, que para este caso sabemos que existían las escuelas del Calmecac, pero
después de haber llegado a cierta edad. Entonces, lo principal y lo fundamental va a estar dirigido y regido por las enseñanzas que están transmitiendo principalmente las mujeres. Desde el momento del nacimiento de cualquier uno de los individuos hasta su momento en que van a ser depositados ya sea en las escuelas del Calmecac o del Tepochcali. Y bien, como lo decía, pues está relacionado con varias cosas. Es un campo difícil de abarcar si no viéramos diferentes aspectos en el que están relacionados. Es una serie de eventos a los que están relacionados, en los que podemos ver una especie de red. Diferentes actividades, diferentes momentos, diferentes estatus en los que está relacionado. Desde su perspectiva podemos verla como madre, como hija, como hermana, como miembro de una comunidad en el que a su vez desempeña varios papeles. Y esto hace que poco a poco se creen redes que van a crear precisamente su función y su papel en un aspecto que está relacionado con su cosmovisión. Sabemos que los seres humanos, los individuos, pues están relacionados con sus parientes, con sus familiares, con sus vecinos y con el entorno. Esta red es lo que va a hacer que se identifiquen. En estas identidades, generalmente los humanos buscamos con quién nos adaptamos en estos grupos. ¿Por qué? Porque vamos a compartir una serie de valores. Estos valores y esta forma de enfrentar la vida va a hacer que los grupos poco a poco tengan una identidad. Esta identidad lo que va a hacer es que crean un arraigo precisamente por sus costumbres, por sus lenguas, por sus actividades. Pero bueno, estas actividades que están relacionadas, imbricadas en toda una red social, tiene que ver también con aspectos de cómo se concibe y cómo se estructura el mundo. En este caso, la cosmovisión mexica, que por cosmovisión vamos a entender la forma en la que se estructura y la forma en la que se va a ordenar de manera lógica nuestro mundo. Tanto ellos como nosotros tenemos una forma de concebirlo. En este caso, para los mexicas era una manera muy especial, muy diferente a lo que nosotros podríamos estar pensando actualmente, pero que ciertas ligas todavía tenemos por ahí. Entonces, en este aspecto de cómo se estructura el mundo y cómo se concibe, pues vamos a tener precisamente este modelo que ha sido muy difundido por el doctor Alfredo López, en el que vamos a tener una serie de características que van a estar relacionadas unas con otras. Y por supuesto, esto va a tener muchísima relevancia porque va a precisamente explicarnos y darnos las características de cómo actuamos y cómo es el funcionamiento de la estructura que se concebía en ese momento durante la época prehispánica, tanto para las mujeres o como para los hombres o para los niños. Cada quien tenía cierta estatus, cierto rol que desempeñar por este tipo de estructura. Entonces, es fundamental conocerlo para que veamos por qué se desempeñan en estas características. Es así como vemos que existen dos calidades que van a ser algo perceptible y algo imperceptible. Eso imperceptible que es sutil y que se le atribuye las características divinas es lo que va a estar totalmente relacionado en algún momento también con lo perceptible, con lo humano. Es decir, en la sociedad mexica había gentes que actuaban y que se creían que estaban a la par con los humanos. No está desligado totalmente, sí existe una relación en la que podría estar conviviéndose, en la que se puede platicar con las entidades, se puede buscar a las divinidades, se puede dialogar con ellas y eso va a hacer que no esté totalmente desligado de esta entidad, ¿no? Así, en lo imperceptible, que va también a tener sus repercusiones en el mundo de los humanos, y llega un momento en el que están imbricados. En sus características tanto humanas, también lo que podemos ver es que existe un complejo modelo que se le conoce como dualidad. Esta dualidad nos va a explicar características que a veces a nosotros se nos haría muy difícil de reconocer, en la que dos cosas que parecen opuestas van a hacer que se complementen. Es así como obtenemos, por ejemplo, lo frío y lo caliente, lo húmedo, lo seco, lo acuoso, lo ígneo, lo nocturno, lo diurno, lo femenino y lo masculino. He de decir que en este tipo de relación, que es
parece ambivalente, pero a la vez complementaria, va a crear precisamente que exista un movimiento. Nada es estático, nada es eterno y es único en estas sociedades. Es decir, esto existe porque esta calidad y este tipo de relación lo que va a hacer es que sea dinámico, tiene que dar movimiento y generarlo. Es así como podríamos explicarnos, por ejemplo, las características en esta dualidad de la vida y la muerte. Sería para nosotros a veces un poco difícil saber que a partir de una cosa muerta se va a generar la vida, pero es un ciclo que va a estar constantemente presente en toda la identidad de la sociedad mexica. Y este ejemplo me gusta mucho porque lo podemos concebir así. Una semilla que se inserta en la tierra, se penetra en la tierra, va a germinar en algún momento, justo en el momento de morir. Volvemos al ciclo. Lo que va a hacer que actúe esa semilla y germine nuevamente para dar vida, va a ser su esencia, lo que se le llamaba su teyolía o su corazón. Para el mundo mesoamericano, los humanos tenemos esencias que están prácticamente en 3 lugares, ¿no? En el tona, que es prácticamente lo que ahora nosotros conoceríamos como los pensamientos, en el corazón, que sería el teyolía, y que ahí es parte de esta esencia de lo que hace precisamente la germinación, y en el ijillot, que es la parte del hígado. Estas 3 identidades en el cuerpo también van a estar no siempre fijas, es decir, cada quien tiene sus calidades y sus identidades, los porcentajes van a variar de un individuo a otro, y esto va a ser fundamental para poder reconocer que aunque existe esta diferencia biológica en los seres humanos entre hombres y mujeres, cada quien va a tener estas cualidades, es decir, tanto en los hombres como en las mujeres tenemos de estos 2 aspectos. Tanto nosotras tenemos como aspectos masculinos, como los hombres tendrían aspectos de lo femenino. Sin embargo, esta característica interna no nos va a definir, sino prácticamente va a depender de cómo va a actuar en cada uno de estos seres. Esto es prácticamente lo que podría decirnos que estos opuestos son complementarios. Así es como vemos que precisamente nuestros caracteres o la forma en la que pensamos o la forma en la que sentimos nos va a ser únicos e irrepetibles, y esto es precisamente lo dinámico. Ahora, eso en el campo biológico como seres humanos. En la parte simbólica, esto también va a estar representado constantemente en símbolos. Por ejemplo, en esta representación de Inat Intlachinoli, que es el agua y la hoguera, lo que vemos es un chorro de agua de color azul, que es una corriente fría que va a ascender, y una corriente que es de color amarilla, que remata en una flor, esa es la que viene en su forma descendente. Entonces, aquí lo que vemos precisamente es estos 2 opuestos complementarios que están imbricados y cómo se van entretejiendo, y lo que van a recrear es precisamente esa dinámica de movimiento. Y bueno, era fundamental primero explicar un poco más de la cosmovisión para que pudiéramos también entender que estas características van a estar replicadas en los seres humanos, va a estar replicada también en la estructura social y en todo lo que va a recrear todo el conjunto mexica. Es así como vemos que esta red o sistema pues va a estar prácticamente determinada por una serie de valores y una serie de costumbres, que ahorita vamos a ver algunos ejemplos, que van a recrear prácticamente el mismo modelo. O sea, lo vamos a estar constantemente viendo en cómo es la forma de que se actúa, en cómo es la forma en la que se educa y en cómo es la forma en que cada quien está desempeñando su rol dentro de esta sociedad para que funcione. Recordemos que los mexicas también es una sociedad que está basada prácticamente económicamente en 2 momentos, ¿no? La parte que es la agrícola y la que está también fundamentada en el tributo. Entonces, estas 2 dualidades también, o lo que podemos, estas 2 características, va a hacer que también genere este tipo de modelo en el que funciona cada quien en esta sociedad. Aquí, por ejemplo, vemos otra vez este repetido modelo por ejemplo, cada quien desempeña ciertas actividades. En este caso, por ejemplo, el varón va a ser alguien que trabaje o alguien que es fuerte en cierta edad. También tiene que ver tanto de sus características como de sus edades.
Y por otra parte, una mujer que estaría a la misma par con su edad sería una mujer que engendra, la que va a parir. Es así como tenemos estos dos opuestos, Siwat y Oquistli. Por otra parte, podría ser que también los jóvenes, que son los que cortan la madera, los que van y cargan piedra, los que trabajan en la construcción, y por el otro lado va a ser quien recrea toda la estructura de la casa, de la familia, ¿no? Ella es la que va a tejer, ella es la que va a hilar y ella es la que va a recrear toda la alimentación. Por supuesto, atrás va a también tener toda una explicación. Eh, eh, Voy a avanzar para que veamos también un poquito más de ejemplos en los que esta dinámica a veces no siempre es irrepetible, o sea, no es fija, sino que en algunas ocasiones hay actividades que pareciera que solamente las hiciera la mujer, sin embargo, sí las hicieron los hombres, más bien tienen otras explicaciones de carácter simbólico que van a estar relacionados por su naturaleza de las mujeres. Esta relación dual en lo cotidiano vamos a ver precisamente que a veces existe una diferencia, pero también vamos a tener conceptos en los que los dos a la par están haciendo las mismas características. No podríamos decir que no, las mujeres no podrían entrar en el campo de la labor de la agricultura, y sin embargo, este tipo de acciones sí era fundamental para que se recrearan en los dos campos, ¿no? En algunos casos sí va a ser prácticamente más dedicado en las mujeres que en los hombres, pero hay actividades que tanto por su equilibrio de fortalezas de las fuerzas para poder trabajarlo mejor y por su simbología. Por ejemplo, en el campo de la agricultura, es el hombre el que de de manera simbólica va a penetrar con la coa en la tierra para laborear, y la mujer es la que va a depositar la semilla. O sea, aquí lo que volvemos a tener es una recreación de fertilizar y ser fertilizado. Recordemos, la tierra es una entidad femenina y a veces es también andrógina, tiene las dos características, y justo aquí lo que estamos haciendo es volver a recrear estos modelos de las entidades. En algunos casos, sí vamos a tener la corresponsabilidad de, por ejemplo, la educación, ser responsables de educar tanto a los hijos como a las hijas, y tener esta parte de participación en la economía, tanto a nivel familiar como comunal, o la recreación de las actividades ceremoniales o religiosas. Y bueno, ¿de dónde conocemos todos estos aspectos que nos hablan prácticamente de los conceptos de la mujer? Pues bueno, se han escrito muchas cosas prácticamente en el Códice Florentino, en estos libros, en esta serie de libros, nosotros podemos ver prácticamente casi tres aspectos, ¿no? Uno nos va a hablar de lo que se hacen en las ceremonias, la participación que tiene como parte de las ceremonias, o cuando también ella misma representa alguna de las identidades femeninas, una diosa, ¿no? En otro de los libros nos va a hablar un poquito más de la retórica, la filosofía y la moral, que más bien aquí lo que vamos a tener es un poco de las actitudes y de las formas de educar y de poder transmitir a través de la tradición oral esta enseñanza, ¿no? De padres a hijos, y poder ir haciendo una educación, digamos, ya dirigida desde pequeños. Y por último, en uno de los libros también vamos a tener sus virtudes, vicios y otras naciones, que aquí lo que nos va a explicar prácticamente son algunos oficios y algunas de las características de lo que podría decirse que es una mujer con ciertas características y quien no está fuera, digamos, de este rol y de estas características que la consideran como la buena mujer, ¿no? Y bueno, como les decía, hay unas ceremonias, en este caso se están llevando, por ejemplo, fiestas o actividades de las veintenas. Ahorita se están realizando en el museo algunas infografías que están precisamente enfocadas a decirnos lo que se hacía cada una de estas veintenas, en lo que ahora sería para nosotros un poco como los meses, las actividades religiosas.
todas estas actividades que tienen una explicación prácticamente también basada en un modo de reproducción eh, alimentaria, no son ciclos. En estos ciclos vemos cómo tiene que ver prácticamente también un aspecto muy ligado al carácter propio de las mujeres, ¿no? Que es la reproductividad. En los aspectos tanto humanos como en los vegetales o en los animales, pues siempre tenemos estos ciclos de tiempo y la participación, por supuesto, tanto de acompañar comunalmente en las ofrendas o ser parte de las danzas o ser parte de las vigilias o estar a veces seleccionando por barrios quién es la representante de la diosa que dependiendo de la veintena va a participar, pues es cuando volvemos a ver otra vez la participación activa para recrear comunalmente su forma de cosmovisión, su pensamiento, ¿no? Estos ciclos también los podemos ver en otra dimensión, en el campo biológico. Hay toda una explicación y hay toda una teoría de que probablemente los ciclos de la mujer están relacionados con el calendario, porque a partir de la gestación que se calcula entre los 266 días, pues podría estar más ligado con el calendario que tiene que ver con la reproductividad, ¿no? Los ciclos lunares. Es ahí donde justo otra vez vemos el aspecto y la valoración del aspecto femenino regido por un tiempo. En esto igual va a estar muy imbricado igual en algunos aspectos que tienen que ver con lo religioso, pero prácticamente aquí esta dimensión de ciclos también nos va a dar otro valor agregado. Las mujeres van a reproducir prácticamente también a esta comunidad. Es súper importante y vital que sean súper cuidadas, que sean promovidas también para que puedan cuidar y recrear más a los hijos, ¿no? La labor de parto pues, no era algo fácil, tenía que ser muy cuidado, tenía que ser integrado incluso a nivel comunal, este tipo de valores, digamos, en donde existe una serie de pláticas donde los padres tienen que hablar digamos, con los consuegros, tiene que haber toda una estructura en donde todo el mundo está enfocado para precisamente llegar a buen término con el parto. Y también podemos ver las características que puede tener y el valor de si ese parto no lograra realizarse, pues entonces tenía otro valor, ¿no? A ella se le consideraba que en caso de que no pudiera lograr su ciclo completar del embarazo, pues seguía siendo un valor agregado porque se le equiparaba a un guerrero. Si el niño vivía, era una victoria porque tenía un individuo más para poder crecer y poder ser parte de la sociedad mexica. Pero si el bebé moría en ese parto, entonces era como metafóricamente realizar una batalla de guerra, ¿no? A ella se le consideraba por esa razón a veces guerrera, en la que esta batalla de librar precisamente el dolor y si no lograba tener un buen parto y moría, pues se le consideraba prácticamente al mismo nivel que los guerreros, como los guerreros águila, que sabemos que acompañaban en su viaje al sol hasta que moría. Entonces, es una equiparación prácticamente 1 a 1, es un valor fuerte que tiene, es un valor que consideraba toda la sociedad y digamos que en ese sentido, pues está altamente, está en alto la mujer, ¿no? El papel de la mujer. Ahora, es muy importante y destacable que también cómo se le consideraba, ¿no? Hay una serie de poesías y unos cantos en la que precisamente se nos da de manera muy especial cómo se le considera, ¿no? Mi pluma, mi jade. Entonces, este valor que se le da precisamente porque sabemos que tener a una vida humana va a recrear otra vida humana, pues va a ser también prácticamente algo que vamos a estar viendo en la literatura, en la poesía del mexicano. Pero también esa misma poesía a veces nos habla de algunas cosas que son como
un poco tristes, ¿no? O sea, ¿a qué venimos a este mundo? A sufrir, a llorar, a lamentarse, pero de alguna manera este tipo de acciones o este tipo de enseñanza lo que nos está diciendo es, de alguna manera tienes que salir adelante en este mundo, no tienes que volver a empezar, tienes que sufrir. ¿Por qué? Porque tú estás preparándote precisamente para este camino duro en esta vida y tendrás que salir victorioso. Por eso vemos otra vez esta metáfora, ¿no? De tiene que ser victorioso y tiene que salir en guerra. Ahora, por otra parte, se le considera también de acuerdo a sus edades y de acuerdo a su identidad, digamos, en su estrato social. No va a ser lo mismo una mujer de la clase del pipiltín o de los masehuales, pero su edad también va a ser importante y destacable. Así como tenemos el crecimiento de una planta, pues también tenemos el crecimiento de una mujer. Me detengo un poquito aquí para hacer una aclaración. Sigua, tenemos un derivado del vocablo grandísimo, cuando uno puede buscar ahí cuál es la relación Sigua con deidades, con dioses, con trabajos que realiza. Prácticamente Sigua es la mujer que pare y el plural de ella sería Sigua. Entonces, vamos a ver algunas de las características de acuerdo a esta diferencia de edades, ¿no? Que va a tener que ver prácticamente con las actividades que se desempeñan. Es decir, desde muy, muy pequeñas se les va enseñando justo a recrear estas actividades, ¿no? Cuando nace, incluso la partera llega a poner los instrumentos del tejido entre sus manos para que puedan estar de una vez, digamos, ligadas a estas divinidades, ¿no? La protectora. Como mujer, tú vas a estar protegida por esta diosa y queremos que tú seas una buena mujer en el camino, que te desempeñes bien, porque ese es como el sentido de los padres, ¿no? Que se recree, que tenga una buena vida. Pero para eso también va a tener que ser instruida tanto por los papás como por el núcleo de la familia, digamos, extensa de la comunidad en el que está inserta, ¿no? Ir poco a poco enseñando de acuerdo a sus habilidades. No va a ser lo mismo enseñar a una peque desde 3 años hasta una jovencita que ya está teniendo actividades mucho más complejas alrededor de los 10, 11 años, ¿no? Entonces, desde pequeñas se tienen estas actividades, están teniendo, digamos, responsabilidades y educación donde se le va a dar cierto tiempo, cierta enseñanza y a la vez el individuo va adquiriendo también ese tipo de responsabilidades, ¿no? El niño chiquito a lo mejor puede ayudar en hilar, ¿no? En este caso las mujeres pueden estar haciendo actividades como cardar el algodón, prepararlo, que es lo que puede hacer, y poco a poco va adquiriendo habilidades para poder llegar a hacer otro proceso de esta actividad, que va a ser el hilado. Ya con el tiempo y con las enseñanzas que va adquiriendo con estas experiencias, pues va a ir haciendo actividades mucho más complejas. Ya podrá hilar, ya podrá hacer el tejido, ya podrá ir desempeñando actividades más de la casa, la molienda, los preparativos incluso de los rituales, ¿no? Entonces, poco a poco van enseñándosele los diferentes actividades que tiene que desempeñar en su papel. Bueno, existe otra de las edades para las que también se está recreando las mujeres, que es la madurez. La madurez es plenamente donde tenemos a una mujer, digamos, concebida como la mujer que está preparada para casarse, la mujer que ya puede desempeñar actividades de producción en su hogar, pero también está realizando actividades de reproducción a nivel comunal. Por supuesto que también va a desempeñar un papel fundamental con la economía de la familia. En este caso, por ejemplo, ella va a aportar una serie de cosas como las mantas que se tributaban en diferentes regiones y que va a estar inserta precisamente en ese aspecto económico, ¿no? Va a hacer otras actividades, generalmente aparte de las que se hacen en casa, pues va a poder hacer otras cosas
que puedan también ampliar un poquito más las perspectivas de la familia, ¿no? El hilado, quizá venta de algunas cosas, la siembra, la organización incluso dentro de su misma casa. También pues, es una persona que también se le considera que puede, a la vez de la enseñanza, también es una cuidadora, no solamente de los hijos, sino también de la gente adulta. O sea, todo gira en torno al papel fundamental de la mujer. Entonces, aquí, como les comentaba, su inserción en la economía, pues prácticamente es fundamental. O sea, cuando revisamos en las tiras en la matrícula de tributos, pues vemos los grandes listados que existían en otras poblaciones que se tenían que tributar, aunque sí sabemos que en Tenochtitlán estaban realizando también trabajos de tejido. Probablemente las materias primas provenían de otros lugares, pero sí desempeñaban este trabajo, digamos, internamente. Aquí no importaba si era de la clase de los Pipiltin o si era más igual o si era una deidad. Las mismas diosas y todas las demás mujeres en general estaban tejiendo o estaban hilando. ¿Por qué? Porque detrás de esto existe toda una explicación que tiene que ver con la cosmovisión. Un poquito más adelante voy a retomar el ejemplo, que tiene que ver con la reproducción femenina. Ay, perdón. Y bueno, justo en todas estas actividades que están desempeñando como mujer madura, que es la parte donde digamos que está en el apogeo, porque produce, reproduce, enseña y es parte de la sociedad, incluso detrás de ella pues también hay muchos consejos. Es importante porque recordemos que igual, por ejemplo, el primer contacto que se tiene para poder recrear el sistema de valores pues es la mamá. En este caso, por ejemplo, quien enseña el lenguaje a los niños, pues va a ser prácticamente la mamá. Hoy en día escuchamos que el lenguaje materno, y si existe un peligro de desaparecer alguna de estas lenguas maternas, pues precisamente es porque la mamá es la que va a poder recrear o la que va a enseñar estas primeras palabras a los hijos. Si ella no fuera la que reprodujera esta característica de la lengua, pues entonces estaría justo en peligro de perderse. ¿Mm? Y el lenguaje va a ser súper importante y fundamental porque es como el punto final, digamos, es lo que puede englobar toda la cultura. El lenguaje es prácticamente el resultado de todo lo que tenemos culturalmente. Los modos de vida, las tradiciones, la forma de que concebimos y estructuramos, que es la cosmovisión, y la forma en la que vamos a reproducirlo. Entonces, el lenguaje es de los mayores logros que tenemos pues a nivel humano, pero dentro de las sociedades cada uno de estos lenguajes va a ser específico, ¿no? Tanto lenguaje como lengua. Y ya una mujer de edad avanzada pues se va a caracterizar prácticamente por que con todas las experiencias que tiene, con todo lo que ha realizado a través de mucho tiempo, pues prácticamente se vuelve ella consejera, ¿no? En algunas ocasiones pues sí va a ser, digamos que tomar otro papel porque pues ya una mujer anciana tiene, digamos, experiencia en muchas cosas de la reproducción, del cuidado de los hijos, de la enseñanza, pero también su edad va a ir poco a poco ya mermando algunas otras labores. Entonces es aquí donde se vuelve a reproducir otra vez de este valor de poder dejar paso a las mujeres que son jóvenes, la que ahora tienen esta capacidad y fuerza frente a la mujer ya de edad avanzada. Y regresando al sentido de la metáfora, justo que lo que les comentaba de la recreación del tejido, es una de las actividades que va a ser como mucho más ligadas a las mujeres, porque también la explicación mítica que hay detrás de esto está relacionado justo con el origen, ¿no? Existe en la mitología mexica una explicación donde nos dice que en el origen de los tiempos Xochiquetzal, que es el personaje que tenemos aquí,
tiene su telar y está hilando en este árbol cósmico, ¿no? De alguna manera es como una metáfora decir que está recreando precisamente el universo. Hay una teoría y una propuesta por ahí de una investigadora que nos dice que el universo, entre algunas culturas, se creía que era un telar, como una manta que está doblada precisamente recreando los niveles los niveles donde se creía que existían los niveles del inframundo y los niveles de los niveles celestes. Entonces es una cosa flexible, es una cosa que no es rígida. ¿Y por qué está relacionada con las mujeres? Pues está relacionada porque prácticamente tiene que ver con el primer proceso, que es el hilado. Entonces, en el hilado es torcer una cuerda y la cuerda a veces está como más relacionada con la liga que tiene ella con el feto, ¿no? Cuando tiene el cordón umbilical. Entonces, estos hilos que están tejiéndose, incluso todavía algunas veces se llega a escuchar esto de que se está tejiendo, están tramando, está más ligada justo con la reproducción que hacen las mujeres. No porque no lo puedan hacer los hombres, sino cosmogónicamente es algo que hicieron en el tiempo mítico, en este caso la diosa Xochiquetza. Sí es aclarar que sí hacían el tejido también a lo mejor los hombres, están referidos en las fuentes de que también había tejedores, pero simbólicamente por este aspecto, por esta liga, está más relacionado y vinculado con las mujeres. Y bueno, eso en general prácticamente es lo que era exponer un poquito de la cosmovisión y quisiera pasar un poquito ahorita a unas preguntas que sí tenemos por ahí. Sí, bueno, primero hay felicitaciones del público, gran evento, felicidades por tu presentación, Judith. También preguntan si las mujeres podían asistir al Calmecac y al Tepochcali. A ver, sí. Sí, bueno, hay una especie de escuela, justo que es lo que próximamente se está trabajando para que salgan en las infografías, donde se les enseñaba la danza y la música. Es importante para los templos que tengan estas actividades. Son ciertas escuelas en las que podían asistir las mujeres. No sabemos exactamente en qué tipo de Calmecac, porque había diferencia de Calmecac, no todos se dedicaban a lo mismo. Este tipo de escuela en la que ellas asistían se cree que estaba mucho más cerca de ciertos templos como anexos, precisamente por esta necesidad de que tendrían que estar como practicando el canto y la danza cerca de ya ir directamente a la hora de hacer la ceremonia. Preguntan si las mujeres mexicas padecían de machismo. Pues mira, eso sería como juzgarlo prácticamente con nuestro presente, o sea, hacer estos juicios de valor con una sociedad en la que la estructura era totalmente diferente, ¿no? Precisamente el objetivo de la plática es situar en su contexto y en su momento a la sociedad mexica, ¿no? Que estaba estructurada de una manera diferente a lo que pues, prácticamente hoy concebimos, ¿no? Muchas gracias, Judith. Preguntan que dónde pueden checar las veintenas que se han publicado, las infografías de las veintenas. Bueno, aquí con nuestra jefa de difusión, lo pueden ver en la página de Museo y Zona Arqueológica del Templo Mayor. Prácticamente se van a trabajar todas las veintenas. Es un material que ustedes pueden descargar y están ahí fijas en la red del museo. También a través de Twitter e Instagram, ahí también las hemos estado subiendo. Uh-huh. Preguntan que además que la tradición oral era muy importante y así se pasaba de unas a otras personas. ¿Y de qué otra forma se podían enriquecer estos conocimientos además de la tradición oral? Pues prácticamente la enseñanza en este caso, por ejemplo, de mujer a mujer, sí es
con los consejos. Prácticamente de eso sí hay mucha información en estos libros que referimos en la presentación, los consejos, pero a veces también tenía que ser de vivo, o sea, en vivo, ¿no? Por ejemplo, estos aspectos que incluso algunos lugares todavía se conservan de cómo estar en el proceso, por ejemplo, del embarazo, ¿no? Los consejos que le dan las mamás a las hijas o algunas cosas que solamente actuando y viéndola en el momento de la mujer que está embarazada y la mujer que ya estuvo embarazada, pues solamente pueden compaginar lo que pudieron sentir, su cuerpo físicamente, lo que están transformando, y ahí es un código, digamos, de empatía. Por eso mencionaba tanto el lenguaje, que es el lenguaje oral, y hay otro tipo de lenguajes, no nada más el expresado oralmente, ¿no? Hay un comentario, dice, característica fundamental es la utilización de la coa. Para la siembra es un aspecto a destacar de los pueblos mesoamericanos y la mujer participa activamente. En algunos lugares todavía se participa, pero bueno, por eso era importante destacar que esta sociedad pues prácticamente está sustentada por el sustento agrícola, ¿no? Y en la que participar la comunidad pues es fundamental, ¿no? Y ahí es justo donde tenemos otra vez este modelo binario. Preguntan por la bibliografía recomendada sobre el tema. Ok, ahorita al final les voy a poner una diapositiva de algunos materiales que podrían leer. Hay además otros que podrían consultarse. Yo sí recomiendo que sea prácticamente ahorita algunas cosas de cosmovisión, algunas cosas de la vida cotidiana, que es el enfoque prácticamente que ahorita le dimos para poder entender este conjunto sistémico, y quizá ya si alguien quiere ver algo más especializado, pues por ahí hay un muy buen trabajo sobre las diosas mexicas, sobre las diosas de Félix Valles. Uh-huh. Rocío Hernández dice, pregunta, ¿qué nos puede decir sobre las mujeres muertas en el parto y su tratamiento funerario? De la como se le ha conocido como la Ciguateteot o la Ciguateot, tenía todo un proceso, sí era muy, digamos, una ceremonia muy, muy, muy fuerte, porque se creía que tenía ciertos poderes. Ahorita que estábamos explicando el cuerpo humano, ¿no? De dónde se rigen las entidades y las fuerzas, ¿no? Entonces, en una parte izquierda es donde se creía que ahí tenía esta fortaleza, y como se equipara como un guerrero prácticamente en esta batalla, cortarle una de los brazos precisamente es como justo lo que se va a buscar, ¿no? Incluso por ahí se menciona que esta mujer tenía que ser, si moría en el puerto, tenía que ser muy cuidada, porque había gente que estaba esperando el descuido de la familia para poder cortar esta parte y tener así el poder del brazo que se llevó, digamos, a su cautivo, en este caso, a su propio producto, a su bebé. Entonces, esa es una parte del tratamiento. Había toda una serie de rituales y de funerales. Ahí sí tendría que ser consulta directamente en el libro de Sagún para poder tener un poco más de referencia directa. Muchas gracias, Judith. Aprovechamos brevemente para enviar saludos a todos quienes nos siguen en el interior de la República y en otros países. Muchas gracias por su compañía. Dice Ángel Huitzilin, excelente presentación, muchas gracias. A la luz de los nuevos descubrimientos, ¿cuál es tu opinión sobre el papel de las mujeres en el campo de batalla? Tema que ha sido negado históricamente. Gracias. Sí, es un tema, gracias Ángel por ahí, saludos. Es un tema justo que incluso no está totalmente trabajado. O sea, sí lo vemos, por ejemplo, en Templo Mayor pues tenemos una representante muy, muy, muy claramente, ¿no? La diosa Coyol Xauqui, que tiene este aspecto precisamente guerrero, ¿no? O sea, de las batallas, pero que en el trasfondo no hemos totalmente descubierto todo el complejo que tiene. O sea, sabemos que está relacionada con una mitología, está relacionada con una explicación que se da digamos, de un origen del grupo mexica, pero la liga directamente de ella como entidad femenina, digamos, aparte de ser guerrera, todavía no ha sido totalmente ligada, ¿no?
es importante, por supuesto, porque en este comentario que hacía de que está equiparada tanto la mujer a nivel guerrero como el hombre, pues prácticamente lo que estamos viendo es que esta sociedad pues sí está basada en, en una fuerza militar, ¿no? Y prácticamente podríamos decir que eso es uno de los puntos fundamentales de esta cultura. Los mexicas lograron una extensión imperial en muy, muy poco tiempo, ¿no? Es uno de los, digamos que de esos aportes que podríamos mencionar de la cultura. Agradecen la presentación nuevamente, en esta ocasión Jonathan Morales, y dice, te pregunta, a grandes rasgos deberíamos entender que la mujer no es relegada de algunos espacios sociales, su presencia y actuación es vista siempre como complemento del otro actor, el hombre y viceversa. En, en esta visión precisamente del modelo binario, así es, tendría que ser, es un complemento, o sea, como lo explicaba, cada quien tiene ciertas características y eso es lo que explica precisamente el modelo mexicano, cada quien tiene ciertas características intrínsecas que la va a hacer dinámico, que lo va a hacer que se mueva. Y ese mismo dinamismo que uno tiene para salir, para enfrentarse, digamos que día a día, también va a ser una recreación con el otro. O sea, aquí es precisamente el concepto de opuesto y complemento. ¿Por qué es opuesto? Porque no es igual a ti, pero a la vez es un complemento porque esto hace que genere dinámica y que sea movible. Preguntan de nuevo dónde pueden checar las infografías. Bueno, estas están disponibles en cualquiera de nuestras redes sociales, Instagram, Facebook y Twitter. Si necesitan más información de la charla de Judith o de algún otro tema, les vamos a dejar ahí el correo de difusión para que nos escriban, se comuniquen con nosotros y les podamos dar respuesta. Bueno, continúan las felicitaciones y dice Diego Matadama, saludos y muchas gracias por la charla. 2 preguntas. Sí. De acuerdo con tu explicación, los roles de género estarían determinados a partir de la cosmovisión. ¿En dónde quedaría la agencia de los individuos en relación con esos roles? Cada uno tiene precisamente su propia agencia, ¿no? No, no me metí tanto en explicar, por ejemplo, de las calidades. Lo que me metí más directamente fue precisamente explicar como el ejemplo de las semillas, ¿no? De cada uno de estos individuos va precisamente a recrear, digamos, este producto, ¿no? O sea, digamos que sería como una especie de bioquímica que tendría que estar relacionada en cada uno, por cada uno, pero a la vez es como estar frente al otro para que pudiera reaccionar, acción y reacción. Entonces, en este sentido, digamos que las calidades van a depender como de los porcentajes. Por calidad, digamos, es qué tanto por ciento de ese más que yo tengo en mi hijillo, que si soy muy, muy brioso, pues va a ser lo que me gane más a, digamos, a mi pensamiento. Tengo mucho más, tengo más imbricado como los corajes que los pensamientos, ¿no? Del razonamiento para nosotros. O en este caso me ganarían mucho más las emociones, pero eso va a depender de la calidad de cada uno de los individuos. Es probable que tanto hombres como mujeres se desempeñaran en esferas que tradicionalmente no les correspondían, especialmente en el contexto doméstico. Sí, puede ser, mencionaba algunas cosas que están mencionadas en las fuentes, porque prácticamente lo que nosotros sabemos es por las fuentes. En el tema de la arqueología, como lo mencionaba, a veces es un poco difícil explorar grupos como los grupos femeninos o los grupos de los niños, que sí se han estado tratando de hacer estudios, pero no podríamos decir o descartar que no hacían esas actividades, ¿no? Como lo puse en el caso de el ejemplo es de los tejedores, las tejedoras, ¿no? Sí estaba relacionado por estas características simbólicas de la mujer y su liga, digamos, su liga de crear y procrear y tejer, esa es una acción digamos, simbólica, pero como era una necesidad económica, sí tenía que hacerla a veces pues, del hombre, ¿no? Y es así como también algunas actividades seguramente como
la construcción de la casa en algunos lugares, seguramente también la mujer en algún momento podía haberla desempeñado, como en algunos lugares y en algunas comunidades suele suceder. Entonces, sí puede ser, no estamos totalmente seguros de que sea descartado. Muchas gracias, Judith. ¿También existía el mito de que la luna se comía al feto, como en la actualidad? No lo recuerdo ahorita en alguna fuente que tengamos. Sí sé por tradición oral que se piensa que esta idea de, por ejemplo, del labio leporino es precisamente una acción porque tiene que ver con el conejo y la luna, ¿no? Que están relacionados y ligados. No recuerdo alguna fuente ahorita que podamos citar de época prehispánica, pero sí sé que está ligado precisamente por esta representación luna-conejo. Preguntan si puedes comentar algo sobre la mujer que está representada en la piedra de Tizoc. No tengo ahorita ejemplos de esa. Este, hay pocas representaciones justo de, por ejemplo, en la entrada de la presentación les puse a Chimalma, porque muy pocas están representadas en este campo, digamos, sobre todo en la piedra de Tizo, que son batallas, pues no habría, o sea, como tantas representaciones. Entonces destacan ciertos contextos en ciertas esculturas o en ciertos documentos, porque son parte, digamos, de una relatoría a veces que tiene que ver con batallas, o en este caso, por ejemplo, con la salida de Aztlán, y ella va precisamente a la par con los sacerdotes, ¿no? Pero va igual en ese peregrinaje. Aquí en la piedra de Tizoc puede ser justo también que esté ligada justo al mismo nivel, ¿no? Con una relatoría de batallas. Preguntan si es correcta la ubicación del Cerro del Coatepec, eh, que dicen que está en el Valle del Mezquital, donde Coatlicue pare al dios solar, que si es correcta esta ubicación. Es una ubicación que se ha hecho a través de la descripción mítica, y justo dice en la descripción mítica que el Coatepec está justo allá cerca Tula, Jicotitlán, pero eh, no sabemos si ya se exploró directamente ese lugar, porque ahí se llevó a cabo el evento, ¿no? Por lo que se ha ido viendo en la tira de la peregrinación y por la explicación del mito, está relacionado con con ese lugar, ¿no? Pero es también un lugar mítico, o sea, el Templo Mayor podría representar también míticamente a este cerro de Coatepec, ¿no? Y no está en Hidalgo. Entonces, puede ser que sí esté ligado en algún momento históricamente, pero también es un mito. Entonces, ahí más bien tenemos cuidado que sí son representaciones míticas. Preguntan sobre los tejidos si había patrones exclusivos para las mujeres. No sé de ese tema, probablemente la doctora Gallardo nos hable cuando sean vestimentas, pero lo que sí sabemos más que patrones es sí el tipo de vestimenta que se tenían, que eran prácticamente el keshkemit o el huipil o la falda para las mujeres. Por ahí, el maestro Arturo Gómez del Museo de Antropología menciona que hay probablemente un porcentaje de que las diosas en el centro de México sean las que están representadas en las esculturas con el uso del keshkemi, ¿no? Para el caso del centro de México. Preguntan qué pasaba con las mujeres viudas en la sociedad mexica, si eran mal vistas. Pues más que mal vista, sí era una desgracia. Sí, sí tenían que volver a activarse. Cuando estaba hablando un poco de la economía, no abarqué todo porque el campo es grandísimo, es muchísimos aspectos, pero este, sí se le preparaba en justo si pasaba algo así, porque como son una sociedad guerrera, constantemente tenían el riesgo de quedar viudas, porque sus maridos iban a la guerra, ¿no? Entonces, justo el aspecto de poder hacer alguna actividad económica, como en este caso los tejidos, incluso pudo ser una actividad económica fuerte que la soportara, ¿no? Que era como su único legado para que en este caso, cuando
quedara viuda, pues tuviera de alguna manera un sustento. Y eso por ahí también lo refieren algunas otras autoras que han trabajado sobre las mujeres en la época mexica. Preguntan si las mujeres mexicas usaban algún tipo de maquillaje. Sí, bueno, no es un maquillaje. Hay unas descripciones de que se le ponían una especie como de chapitas de un colorete, pero se le ponía chía. Más bien estos son como recursos de pintura facial, digamos, o de poderse eh, poner colores en la cara, pero más que por un aspecto estético como nosotros hoy, pues es también por una representación. Recordemos que muchas de las fiestas en los areitos que participaban, pues tenían que ver con diosas, ¿no? Y a veces con las representaciones de ellas. Pues puede ser que no sea directamente como un maquillaje como hoy lo pensamos. Preguntan, bueno, sí, preguntan si puedes comentar algo sobre el ciclo, la importancia del ciclo menstrual. La importancia del ciclo menstrual, bueno, de entrada todo el proceso reproductivo de la mujer era fundamental porque recordemos que traer un hijo a esta sociedad implicaba precisamente un guerrero más o una guerrera más, en este caso, digamos, las mujeres que están detrás de los guerreros, ¿no? Y por supuesto que todo este ciclo, como los que estábamos viendo, los ciclos del, del, del parto, pues también tenían que ver con estas calidades de las mujeres, ¿no? Desde lo que estábamos viendo desde niña, la pubi, la adolescente y la madre, ¿no? Más referencias que ahorita recuerde así específico, ¿no? Han trabajado algunas cosas, me parece que en el campo de la etnohistoria, pero ya más referidas a sociedades como contemporáneas que sí tienen que ver con estudios directamente que tienen que ver con los ciclos menstruales y con simbología. Dicen que en el caso de los bordados, si se hacían en algún momento específico o solo se hacían por placer. Eh, no, era parte de las actividades que hacían como, no era un hobby, ¿no? O sea, sí eran actividades que estaban, digamos, dentro de toda la actividad, digamos, de lo cotidiano. Por eso el aspecto de verlo desde la vida cotidiana, porque el hogar es como la parte más, digamos, más íntima, donde se desarrollan aspectos que pueden ser particulares, pero es bonito justo saber un poco más de estas actividades porque justo en este núcleo es donde se pueden dar cambios, ¿no? Como eso que me preguntaban y no hacían esto, o sea, no molían los hombres, no hacían esto. Justo es el cambio de toda esta estructura, de todo lo que realmente estaba regido, que se da en el ámbito cotidiano, en lo particular, en lo familiar. Cuando hay ese cambio es porque algo está pasando y entonces este tipo de cambios que son a nivel ya más familiares es lo que va a crear precisamente un cambio ideológico en la sociedad, ¿no? Y es ahí donde todavía tenemos un pendiente en nuestras áreas por descubrir más que los cambios, qué es lo que estaba, qué procesos están creando estos cambios. Muchas gracias, Judith. Con respecto a los tocados que usaban las mujeres, ¿puedes comentar algo? Eh, por ahí voy a recomendar más bien más que de los tocados, uno de los peinados. Hay un buen trabajo, ya tiene bastante tiempo, que es de Birbe Pijo, de sobre los peinados entre los mexicas, que sí sería bueno que lo retomaran para alguien que esté interesado, porque justo de eso puede identificarse como las diferencias entre los grupos de entre, digamos, estratos, a qué se dedicaban. Es un muy buen trabajo que sí podría referir a lo que están preguntando. Preguntan si las mujeres mexicas tenían algún ritual o iban a algún lugar antes de casarse. Había una serie de rituales, sí, había una preparación. De hecho, hay una serie de pláticas que se tienen que hacer previos a las nupcias, donde las dos familias tienen que estar como en acuerdo para poder ir a la casa de la novia y luego del novio y poder estar
digamos que en una serie de consejos, que es como una especie de preparación previo a las nupcias, ¿no? Entonces esto se está dando antes de, digamos, de la unión prácticamente y bueno, eso en la época prehispánica. Ahorita estaba recordando un poco que hay casos en algunos lugares, me parece que es en la zona de Oaxaca, donde hay una tradición muy padre que es justo eh, que el novio tiene que hacer, tiene que ir a un lugar donde se dan unos caracoles marinos y pintar los, la vestimenta de la que va a ser, digamos, como el vestido de su pareja, ¿no? Entonces tiene que pasar como una serie de pruebas para poder regresar con la vestimenta, con la prueba de que lo pintó el caracol púrpura y después ya se dan como que las nupcias. Pero bueno, ese es un caso de etnografía muy diferente. Si puedes comentar algo sobre las mujeres en el temazcal. Las mujeres en el temazcal. Bueno, ahí hay una deidad que sí rige a los baños, justo los baños lo que hacen es purificarlas, es una tradición que incluso todavía se conserva en algunos lugares, de que después del parto, después de que todo este sudor, toda esta adrenalina que se tuvo, pues pudiera justo limpiarse en los temazcales, ¿no? Y incluso meter al bebé para que también todo este humor pues, salga y pueda tanto la madre como el bebé pues ir retomando, digamos que poco a poco como estas energías. Recordemos que también, por ejemplo, en esta idea de que se vinculan diferentes energías, pues la aromatización que se daba en los temazcales, pues es una cosa que también producía como bienestar y relajamiento al cuerpo, ¿no? Preguntan si existía la prostitución entre los mexicas y cómo era su impacto en la apariencia de la mujer. Sí hay una característica por ahí en una de las infografías mencionaban precisamente en algunos areitos que participaban algunas mujeres que solamente se les podía tomar de la cintura, pero sí estaba como en el aspecto de la educación como muy rígido, muy penado, digamos, pero existía porque era también como una sociedad como en otras grandes ciudades que existe desde diferentes condiciones sociales. Por eso era muy importante que a las mujeres se les fuera preparando desde pequeñas, justo con esta idea de la buena mujer, ¿no? De quién es la buena mujer y si se salía de ese patrón, pues entonces sí era muy mal vista, ¿no? Pero sí existía. Preguntan si había colores asociados con lo femenino y con lo masculino. Sí, en una de en alguna de las láminas, perdón, me faltó esto. Eso era el remate, yo creo que por aquí vamos a ir cerrando. Se le asocia, el universo de los mexicas es como si fuera una especie de, de caja que la aplastamos, que está abierta, y en este plano, pues se le va a identificar, digamos que por alguno de los puntos, ¿no? Eh, en la parte de arriba de esta lámina tenemos que, digamos, una identidad que es la masculina, es donde está representado donde sale el sol. El lado opuesto, digamos, hacia abajo, bueno, aquí lo vemos hacia abajo, en realidad ellos lo verían así como si fuera un ángulo, o sea, digamos una curva, porque viaja así como en forma curva. El lado opuesto sería el de las mujeres, digamos que el lado donde se oculta el sol. Esto más que nada es para determinar como puntos limitantes de este espacio, de esta concepción de cómo se concibe el mundo, ¿no? Y en ese lugar es donde se dice que ahí regían prácticamente las mujeres y que se les relaciona con el color blanco, lo que es húmedo, lo que es fresco, lo que es el viento, que tiene que a su vez que estar relacionado con la fertilidad humana, con lo vegetal, con el agua, con lo celestial y a su vez con esta reproductividad biológica, con las características y las esencias de ser mujeres. Y
pues bueno, aquí dejo unas pequeñas referencias y no sé si quisieras que hagamos una última o nos despedimos. Pues si quieres la última que está aquí, dice que preguntan si las mujeres podían escoger su profesión o les imponían las actividades que tenían que realizar. Pues más que las profesiones, o sea, sí había una educación rígida en ciertos códigos que tenían que cumplir. Recordemos que es una sociedad donde cada quien desarrolla un papel, tiene un rol social muy, muy, muy claro y las actividades más bien son actividades lo que están desempeñando, ¿no? Actividades de tejido, actividades del hilado, actividades que tienen que ver a veces con el comercio, a veces incluso con ciertas amatecas, ¿no? O incluso por ahí hay alguien que me mostró una imagen de una mujer que está haciendo tlacuilo, entonces sí hay una diversidad en las actividades, sí hay una preparación general por parte de la sociedad muy, muy rígida porque tiene que tener ciertos códigos y estatutos, digamos, así funcionó y eso hizo que esta sociedad pues tuviera un auge increíble en tan solo 300 años, ¿no? O sea, en un muy poco tiempo se logró desarrollar justo a este tipo de estructuras de educación, ¿no? De educación tanto desde la casa y de educación formal, digamos, en sus escuelas y sus institutos. Muchísimas gracias, Judith Alba Sánchez. Si quieres agregar algo. Pues quiero darle las gracias a todas las personas que nos siguieron. Es un gusto compartir con ustedes estos temas. Estamos respondiendo a lo que la gente nos está pidiendo por ahí en las redes de ciertos temas que hablemos. Y pues no dejen de seguirnos. En las redes sociales están las infografías. Pues muchas gracias a todos. Muchísimas gracias, Judith. También pueden verificar la información a través de la página del Museo del Templo Mayor. Síganos también en nuestras redes sociales. Si tienen alguna pregunta que se haya quedado en el aire y quieran que se les responda, pueden escribirnos al correo de difusión. Vamos a tener más charlas como esta con especialistas de lujo como hoy, con especialistas que pertenecen al Museo del Templo Mayor. Muchísimas gracias a todos por su presencia. Gracias. Instituto Nacional de Antropología e Historia. Secretaría de Cultura. Gobierno de México.